Bueno, bienvenidos a todos. Es un honor para nosotros tener a Diego Golombek en Grupo Ciro, en esta serie de entrevistas que estamos haciendo. Divulgador, científico, para nosotros poder tenerlo acá. Como bien saben, hace un tiempo largo que venimos escribiendo artículos y poder este, valorar, valoramos, digo, la ciencia aplicada a la gente, y con Pablo pensamos en escribirle a Diego para poder entrevistarlo, y muy amablemente nos contestó que no tenía problemas, y bueno, hoy lo tenemos acá. Así que bueno, bienvenido Diego, y muchas gracias por sumarte. No, muchas gracias a ustedes y acabo de tener una iluminación y acabo de descubrir de dónde sale el grupo Ciro. Tuve brillante. Sí. No deja de demostrar un poco la inteligencia emocional. Te habrás dado cuenta, relacionaste, imagino, los apellidos y te resultó familiar la cuestión. Sí, sí, sí. Exactamente. Una Tuvimos un rato cosa, largo pensándolo. sí, una cosa, digo que para toda entrevista imagino que hemos escuchado muchas, hemos leído mucho, somos seguidores, yo particularmente mucho, y mucho de ello está relacionado con seguridad vial, aunque no es el tema sobre el que queremos hablar hoy. Vos, de hecho, alguna vez participaste de un encuentro del observatorio en el cual estaba Ujú. ahí, yo particularmente con Corina. Recuerdo lo motivante que fue eso para gente que de repente veía la estadística como algo lejano, inútil, etcétera. Y me acuerdo que fue extraordinario. Te debo mucho de mi trabajo, que lo juzgarán otros, pero creo que lo bueno ha sido en parte de aquella motivación que diste, como tantos otros, ¿eh? Y lo que te quiero decir es que es un gusto para nosotros entrevistarte en esta serie que pretendemos seas con gente interesante. Hasta con vos lo hemos cumplido, veremos con Jorge Frascara también. Pero digo, para quienes vean esta entrevista, una de las cosas interesantes también tiene que ver con que posiblemente, Diego, vos serías de esas personas que a la mayoría de las personas, al menos que conocemos, les gustaría tenerte en una charla de asado, más que en una entrevista, ¿no? Por todo lo que implica. Así Yo que vamos, por asado cualquier cosa, así que digan dónde y cuándo. pero como, digo, para empezar un poco relajado y que no te sientas de repente tan entreverado con la cuestión profesional, pero digo, cuando te juntás con amigos, sale esta cuestión de, che, Diego, ¿qué tal cuestión? O con la cronobiología, o con el tema de la neurociencia, o el tema de lo emocional, etcétera. ¿Sale el tema o no? Sí, sí, obviamente, siempre sale superficial o profundamente, y lo que he notado es que a la gente en general le molesta un poco cuando uno contesta que no tiene idea de lo que le están preguntando. Pero sos científico, sos biólogo, ¿cómo que no sabés? Y no, gran parte de la ciencia es poder saber hasta dónde llega ese conocimiento. Pero sí, siempre llega, siempre sale algo así, y es muy lindo poder interesar a la gente con las cosas que hace uno, así como uno se interesa por lo que hacen otras personas, ¿no? Así que por suerte sí, sale bastante. Me alegro porque el rol con los amigos suele ser mucho más importante para uno que con el resto de la sociedad, que por supuesto en tu caso es muy positivo, digamos, ¿no? Te has convertido eh, en eso, no solamente gurú en el sentido más positivo y emocional de la palabra para con los amigos, sino también para muchos de los que, y muchas de los que te leemos, te seguimos, etcétera. Así que, Ay, sí, muy pero bueno. también tiene sus riesgos, porque me pasa cada vez más encontrarme con gente en la calle o en alguna reunión, gente grande, gente con cierta edad que me dice, yo te veía cuando era muy chiquito, y eso no me gustó tanto. Puede pasar. Sí. Diego, y bueno, tu carrera es muy amplia, digo, como mencionaba recién Pablo, de cronobiología hasta todo el tema de la divulgación. ¿Cómo fue esto que hoy hablábamos con Pablo, esta serie impresionante que hiciste, de la ciencia que ladra, de 9, 10 libros espectaculares? ¿Cómo fue esto de querer acercar la ciencia a la gente, de ser tan creativo, de llevarlo con lenguaje tan para la mesa de los argentinos? En realidad, en mi caso, la comunicación es previa a la ciencia. Yo trabajaba Mm. ya de adolescente en distintos medios. Desde los 15 años trabajaba en un diario, en el Buenos Aires Herald.
y en varias revistas más culturales, lo de fuera. Llegué a la ciencia por motivos oscuros, todavía no lo entiendo bien cómo terminé en una carrera científica. Finalmente sí me fascinó, tardé un poco, pero me fascinó. Y en algún momento, mucho más adelante, se pudieron juntar los dos mundos, juntar el mundo de la comunicación y el de la ciencia. Y la verdad que me siento cómodo en ese interreino. Un poco me sentiría Rengo haciendo ciencia sin contarla o contándola sin hacerla. Dentro de contar la ciencia, trabajé mucho en periodismo científico, o sea, contar noticias. Trabajé en todos los diarios nacionales, en Nación, Clarín, Página, Perfil, en revistas, en Anteojito y Villiquen, por ejemplo. Pero no, en algún momento quería hacer un cambio y no solo contar noticias de la ciencia, sino historias de la ciencia. Y ahí fue donde todo confluyó la formación científica con todos mis intereses previos más humanísticos, de literatura, de teatro, de música. Entonces, eso a mí me gusta mucho hacerlo sin desmedro de que también hay que hacer periodismo, también hay que contar noticias, y hay gente que lo hace muy bien, pero a mí me interesa más esto, ¿no? Contar historias, pero con un formato que, sin perder el rigor, sea atractivo, ¿sí? Que la gente diga, sí, eso a mí también me pasa, y se encuentren con que la ciencia es parte de su vida cotidiana. Así que me he especializado un poco en eso y me divierte mucho hacerlo. Te muteaste, Pablo. Ahí está. Sí. Me toca a mí, Nico, supongo ahora. Vos sabés que precisamente estamos entrevistando a uno de los especialistas en cronobiología más importantes, y paradójicamente estas entrevistas tienen la intencionalidad, porque después queda el video, etcétera, de tener cierta atemporalidad, ¿no? Entonces, es un poco complejo, digo, tratar de desandarse del el escenario, la actualidad, etcétera, para que quede, pero bueno, las circunstancias siempre de alguna manera terminan poniéndole foco a tal cuestión sobre el tema y no sobre otro. Eh, ¿Cómo ves vos el desarrollo de la ciencia en general en Latinoamérica, sobre todo lo que tiene que ver con la neurociencia, y particularmente en nuestro país, considerando, como te decía antes, un poco las circunstancias, ¿no?, que atraviesa el tema del ajuste en inversión pública en las universidades, en los centros de investigación más importantes de la Argentina, etcétera? ¿Cómo prevés vos que serán los años venideros? Primero espera que ahí tapo el reloj, ¿sí? Así se vuelve más atemporal, ¿sí? No, obviamente es difícil salir de la coyuntura, pero es necesario hacerlo también por momentos para ver dónde estamos parados y hacia dónde vamos, más allá de lo que nos surge en este momento en Argentina, que la situación es realmente muy grave. Argentina tiene una situación histórica de liderazgo en la región en riesgo en el buen sentido, ¿no? Porque realmente hay otros países que han mantenido un nivel de inversión, un nivel de interés en la ciencia y la tecnología sostenido, con lo cual están despegando mucho más. Pero Argentina tiene una gran ventaja, tiene escuelas de ciencia que son realmente muy importantes para la región. Tenemos 3 premios Nobel en ciencia, sin ir más lejos, que han dejado huella. Claramente, USAID dejó una enorme huella en fisiología, así como Leluar en bioquímica y Milstein en inmunología, y aún por fuera de los premios Nobel también tenemos otras escuelas, la escuela de Balseiro en física, por ejemplo, o escuelas de matemática, o una escuela fuerte de neurociencias que tiene un origen, entre muchos otros, en el doctor Eduardo de Robertis, que fue un capo, se escapó el Nobel por nada, sí, estaba ahí como gran candidato, y realmente generó una escuela muy fuerte en Buenos Aires, que también derramó hacia Córdoba y otros lugares del país. Entonces, todavía vivimos un poquitito de esos honores y lujos pasados y seguimos teniendo investigadores de muy, muy buen nivel, en general con financiamiento externo, ¿sí? Con financiamiento externo, porque con el financiamiento local es muy difícil estar a la altura de las técnicas, las metodologías que uno requiere para hacer ciencia de punta. Que tenemos muy fuerte es obviamente la formación de recursos humanos. Uno, como parte de la carrera científica, hay que estar afuera, ¿sí? Hay que irse unos años, idealmente con la posibilidad de volver, ¿sí? Y se siente mucho eso. Cuando uno vuelve, uno siente que es parte de una maquinaria donde todos somos necesarios. Si se sale un engranaje, algo se cae.
Mientras que si no estás afuera no pasa nada. Hay muchas personas mucho más brillantes y en general muchos chinos muy brillantes que van a ocupar tu lugar y lo van a hacer muy bien. Acá no sentís eso, acá sentís que tu forma, tu mirada de hacer ciencia, en este caso neurociencia, es particular. Y la verdad que los recursos humanos son extraordinarios. Tenemos estudiantes muy interesados, con muchas ganas de trabajar, de hacerse preguntas, insisto, más allá de la coyuntura, que es dificilísima. Entonces uno puede mirar los rankings, si uno puede mirar los números y esto, y vamos en caída, si no, no es que estemos muy bien coyunturalmente, pero con un colchón fuerte, con una base muy fuerte, que es la que esperamos pueda reconstruir una institucionalidad científica que en este momento está realmente muy complicada. Sí, exactamente. Diego, y tuviste paso por la función pública en unos años en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el CONICET. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu experiencia en esos Sí, tuve, años? tuve varios pasos. Tuve, por un lado, gestión universitaria, que es más interna, pero no deja de ser gestión, y después sí gestión a nivel nacional, tanto en el Ministerio de Ciencia o ex Ministerio de Ciencia actualmente, como una gestión un poco más profunda, más full time en el Ministerio de Educación, que estuve a cargo de la educación técnica a nivel nacional. Fue difícil porque la verdad yo no tengo una preparación administrativa en la administración pública, pero fue extraordinario. Realmente estar de ese lado del mostrador y entender un poco cómo funciona te cambia la vida. Cambió realmente mucho. Yo cuando dejé esa gestión pública y volví a la investigación, sentía una necesidad muy fuerte de un cambio hacia cuestiones mucho más aplicadas, sin que lo básico esté mal, ni mucho menos, no puede haber aplicado sin básico previo, es obvio eso, pero cambié mi laboratorio de un laboratorio típico de investigación básica de ratones y pipetas a uno que trabaja en humanos en cuestiones de cronobiología y sueño aplicado al bienestar, al trabajo, a la educación. Y eso creo que es una consecuencia directa de haber pasado por la gestión pública. Lo recomiendo mucho, realmente. Es mucho laburo, una vez que entendiste cómo funciona el sistema, te tenés que ir, ¿sí? Porque seguramente tardaste varios años en entenderlo. Pero realmente es fascinante. En lugar de estar como usuario de la administración pública, un poco estar como gestor de la administración pública, que también en este momento está en riesgo por cuestiones coyunturales, pero sigue habiendo un Estado muy presente en algunas áreas y me parece muy necesario. Y la verdad que la preparación como científicos nos da una mirada diferente para la gestión y la administración pública. Seguro, tenemos que complementarlo con entender qué quiere decir administrar y además administrar recursos públicos, nada menos. Pero me parece que nuestra forma de pensar un proyecto, de buscar evidencias, de hacer política basada en evidencia, es muy útil, con lo cual ojalá haya más científicos y científicas que quieran dar ese mal paso de estar al menos un tiempo en la administración y, por qué no, en la política legislativa. La verdad, vendría muy bien tener más gente de ciencia en las legislaturas, en los congresos, porque realmente podemos aportar una mirada distinta y complementaria a la que tienen otras formaciones. Estás muteado, Pablo. Sí, Perdón, ahí va. me ocurren un montón de preguntas para hacer, así que trataré de ser sintético, cosa que no es sencillo cuando estás con alguien así, como nos toca en este caso con Nico, entrevistar. Se me ocurrían dos cuestiones importantes. La primera, y esto relacionado con lo público, tengo una hipótesis que no quiero contrastar, pero creo que los tres hemos ocupado cargos en la función pública nacional, en la administración, y tengo la sensación de que cronobiológicamente hablando, resta. Me refiero, o suma años, digo. Pero digo, esto tiene que ver un poco con el esfuerzo pasional que se requiere para estar en ese lugar, creo yo. ¿Sí? Sin duda, es una función muy estresante, la función pública, porque, insisto, tenés a cargo dinero público y acciones públicas, y eso estresa y no tiene horarios, ¿sí? Con lo cual sospecho que los que duran mucho en la gestión y en la administración deben tener muchísima disciplina para poder separar el mundo de la administración de la vida personal o de otros intereses o lo de fuera. Yo no lo tuve, no la tuve y sí, seguramente nos restó algún que otro año y aún así, ¿quién nos quita lo administrado, no? Sí, esa mirada te digo que es extremadamente generosa. También puede pasar que tengamos un universo de responsable, digamos, ¿no? Donde importa poco
el tema de la función. Pero eso corre por mi cuenta, no por vos. Voy a la pregunta que quería hacerte. Digo, escribiste un libro, yo soy politólogo, ¿no? Y eso, como todo el que estudia algo, siempre queda sesgado en ese sentido. Y escribiste un libro que se llama Neurociencias para Presidentes, ¿sí? Que fue genial, primero porque no existía en Latinoamérica, por lo menos originalmente producido en español, un libro en ese sentido, en Latinoamérica, sí existía en España, pero fue genial porque tuvo una especie de recorrido particular en algunos sectores, fundamentalmente en aquellos que trabajan sobre comunicación. Ahora, creo que esto que decías recién aplicaba perfecto. ¿Vos crees que de repente para ser político, y lo digo en el término genérico de la palabra, no en la cuestión de práctica solamente u operativa, se requeriría algún tipo de preparación especial relacionada con el tema de, como decía Coleman, creo que en el siglo XXI todos vamos a ser discapacitados emocionales, o la mayoría de la humanidad tendrá discapacidades emocionales. ¿Se necesita adquirir una especie de conocimiento? ¿Pretenderías que hubiese algo así como un pequeño curso introductorio para la política? A ver, sin duda lo pretendería. Si se necesita, la respuesta práctica es no, porque no existe y sigue habiendo política, ¿sí? Pero que favorecería muchísimo la toma de decisiones, no me cabe ninguna duda. Hay algunos países que han implementado esto de una manera muy práctica. Hay oficinas de asesoramiento científico dentro de los poderes legislativos en muchos países. Algunos van un poco más allá y estas oficinas son parte del Ejecutivo. El ejemplo más concreto es Inglaterra, que hace muchos años tiene una asesoría en Behavioral Sciences, en ciencias del comportamiento para el primer ministro, porque uno tiene que administrar el bienestar de la gente y para eso tiene que saber qué técnicas funcionan, cuáles no. Y las ciencias del comportamiento han avanzado muchísimo en esto. Hubo una oficina en Argentina, no existe más en este momento, y tiene algunos ejemplos de empujoncitos que han logrado mejorar algunas funciones públicas. Por ejemplo, para ayudar a que la gente se vacune más, qué tipo de campañas funcionan mejor, qué tipo de campañas resuenan más con la emocionalidad de la gente, y así sucesivamente. Así que no me cabe ninguna duda de que sería muy útil que tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, no sé si un curso o una formación, porque tal vez serían un poco renuentes a tomarla, pero sí la posibilidad de asesorarse, que haya una oficina de asesoramiento científico y de diplomacia científica muy cercana a legisladores y miembros del Poder Ejecutivo sería muy útil y yo creo que más de uno lo utilizaría en beneficio de todos. Y lo otro es que sería una muy buena forma de involucrar a la gente de ciencia en esto, porque estoy seguro de que tenemos muchísima vocación por colaborar con la gestión pública, pero no sabemos bien dónde meternos en la mayoría de los casos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A mí no me interesa poner, un científico puede decir, no, no me interesa la política partidaria, yo no quiero estar dentro de una agrupación, pero sí quiero ayudar a la gestión pública. Entonces, este tipo de oficinas apartidarias, políticas, muy fuertemente políticas, pero apartidarias, sería un muy buen lugar para que cuando se discute una ley o algún proceso particular, los y las científicas de ese palo puedan ir y aportar sus saberes. Ocurre en muchos lugares del mundo y creo que sería para un gran beneficio de todos. Diego, recién mencionaste algo que, bueno, me llevaste a mi terreno, son las campañas de concientización y tenemos que tocar el tema un poquito lejano porque con Pablo tantos años trabajando en seguridad vial. Nosotros una de las temáticas que muchas veces trabajamos, y además que Pablo cuando estábamos en la agencia siempre me pasaba diagnósticos y datos sobre el tema de cansancio, fatiga en los conductores, un tema que los argentinos lo tienen muy incorporado, el tema de viajar de noche porque hay menos tránsito, las familias salen cuando se van de vacaciones, salgamos a las 2 de la mañana porque... y después, bueno, tenemos por ahí cantidad de siniestros a esa hora. ¿Cómo ves, cómo trabajarías una campaña de concientización o cómo, porque nos cuesta mucho trabajar este tipo de contenidos en donde la gente no logra entender
que muchas veces el cansancio se asemeja por ahí tener alcohol en sangre o, digo, es tan peligroso como otras problemáticas, ¿no? Sí, es complejo el tema, ustedes lo conocen perfectamente, nosotros algo hemos trabajado en esto. Eh, Ha habido en otros países, y uno se puede inspirar en esto, campañas de concientización. Vamos, por ejemplo, ha sido muy exitosa la campaña de Si bebiste no conduzcas, la campaña de conductor designado, ese tipo de cuestiones, mal que mal funcionan. No son universales, por supuesto, pero la gente es mucho más consciente de los problemas del alcohol al volante. Después podrá tomar o no, pero es consciente de que hay algo que no funciona y eso tiene una serie de cuestiones. Una campaña de concientización, obviamente medidas punitorias, ¿sí? Las medidas de alcohol cero, etcétera, tienen su efecto. Perfectamente se podría hacer lo mismo con, así como si bebiste no conduzcas, si no dormiste no conduzcas tampoco. Se hizo una campaña hace mucho tiempo, en un operativo Sol de Provincia de Buenos Aires hace un tiempo. El problema es que no teníamos, y todavía no tenemos del todo, una tecnología equivalente al alcoholímetro, ¿sí? No te puede parar alguien en la ruta y hacerte soplar por una manguerita y decir, ah, no dormiste lo suficiente. Nosotros junto con mis amigos y colegas de la UCA, con Daniel Vigo, Mare Mulfeder, etcétera, desarrollamos un test de tiempo de reacción que correlaciona muy bien con la fatiga previa, ¿sí? Obviamente hay que validarlo, uno no puede salir a la ruta con un test así y decir vos podés manejar, vos no, si no está súper validado, y eso es política pública finalmente. Pero me parece que funcionaría. Si uno logra esto que decías, Nicolás, de el tiempo de reacción o la función cognitiva, decae de la misma manera con la falta de sueño que con un nivel prohibitivo de alcohol en sangre, la gente no lo sabe. ¿Sí? Así como hace unos años era muy común decir, sí, yo me banco tomar un poco en una fiesta, total, yo tengo mucha resistencia y después vos a conducir, y hoy lo duda un poquito, todavía la gente no sabe y sigue diciendo yo me banco porque pongo la radio fuerte, ¿sí? O me tomo una bebida energética o lo que fuera, y con eso sigo de largo. Y bueno, hay que contarles que no, y contárselos con datos. Y la gente es muy propensa a escuchar esto. No es que va a decir, ah, yo sigo igual. Son muchos años. Las campañas de alcohol, así como las campañas de no fumar dentro de un edificio público, tardan un montón. Entonces, bueno, Totalmente. hay que empezar con estas campañas y ver quiénes son nuestros socios. Obviamente las agencias de seguridad vial son nuestros socios, pero también las compañías de seguros debieran ser nuestros socios, porque están más que interesadas en que no haya accidentes, ¿sí? Entonces, tendríamos que juntar una serie de voluntades junto con gente que sepa de comunicación, a ver qué funciona más y darle para adelante. Yo creo que sería una gran política pública hacer una campaña de concientización de los efectos del no dormir en accidentes, en salud, en estado de ánimo, en un montón de cosas. Muy bueno, muy bueno. Vos sabés, Diego, que una de las cosas que siempre me interesó respecto de tus exposiciones con el tema del sueño, creo que tiene que ver un poco con la relación personal que uno tiene con el sueño, ¿no? Esto de que, y creo que lo decía, si no me equivoco, en una entrevista con Luis Novarecio, en la radio no hace mucho tiempo, o sí, o quizás hace un año más, pero decías esto de lo culturalmente disvalorado que está el tema de dormir mucho, de descansar mucho, ¿no? Es para vagos, eso decías, y me pareció espectacular. Y eso lo relaciono obviamente con esto que decíamos antes, del tema de la norma y las acciones que tienen cierto riesgo cuando no están asociadas a un descanso adecuado. Y un amigo bastante pesimista, él dice que las leyes en Argentina están hechas para que los argentinos identifiquemos cuándo erramos o cuándo transgresimos, pero eso no significa que las cumplamos. Y dicho esto, volviendo a mi interés particular, mi relación con el sueño es bastante conflictiva, soy dormir poco. Una de las cosas que me sorprendió mucho, y seguramente lo conocés, el libro de ¿Por qué dormimos? De Matthew Walker, sí. Sí. Una de las cosas que me sorprendió mucho y muy fuerte en ese sentido, que también es parte de la concientización en general, digo, para no llevarla sola a los conductores de seguridad, pero en general tenemos que hacer, es algo que profundizó un montón, y esto no quiere decir que no lo haya hecho vos, sino simplemente que no lo habré entendido como corresponde de mi parte, pero dice la cantidad de modificaciones físicas, o sea, no solamente desde el punto de vista blando, ¿no? Sino de que dormir poco altera físicamente partes del cuerpo, ¿no? Eso realmente me choqueó. No sé si en ese sentido querés
particularmente agregar algo, porque entiendo que cuestiones como la fertilidad, por ejemplo, o el tema de la salud relacionada con el tema coronario, ACV y ese tipo de cosas, está muy relacionado con eso, y me gustaría un poco escucharte en este idioma hermoso que tenés, que, como dice Nico, que acercás los temas a la mesa de los argentinos con palabras sencillas. Sin duda que el sueño cumple una función vital en la fisiología del cuerpo. La excusa que tenemos es que no lo sabemos desde tanto tiempo. Durante gran parte de la historia, el sueño era un lujo. Bueno, si puedes dormir, si no, te dormís una siesta, dormís el fin de semana. Hoy sabemos que no es así, que la privación crónica del sueño tiene efectos muy, muy fuertes sobre la cognición y sobre las funciones físicas del cuerpo. Y donde pongas la lupa vas a encontrar un efecto. Lo más obvio es que vas a estar, por supuesto, cansado si tenés una privación de sueño, vas a estar somnoliento, también vas a estar de mal humor, porque el sueño tiene un efecto sobre el estado de ánimo, y esto influye en las relaciones personales. Si vos estás de mal humor, no te va bien en tu casa, no te va bien en el trabajo, así que eso no es simplemente estar tinchudo, ¿sí? Pero lo más importante es eso de la salud, efectivamente. La privación crónica del sueño tiene clarísimos efectos, por ejemplo, metabólicos, ¿sí? Se relaciona directamente con el sobrepeso y la obesidad, y es un factor de riesgo para enfermedades como la diabetes tipo 2 y hasta el síndrome metabólico, o sea, cosas realmente graves. También, por supuesto, con el sistema cardiovascular, ¿sí? Hay una correlación, no podemos decir causalidad, pero sí correlación entre dormir mal y mayor cantidad de eventos cardiovasculares. Y algo que sabemos hace relativamente poco tiempo es la relación muy fuerte que hay con el sistema inmune. El sistema inmune necesita descansar, necesita prepararse durante la noche para poder defenderte bien de cualquier problema durante el día. Si hay incluso una infección dando vueltas, aquella persona que duerme mejor está más protegida que ella que no duerme bien. No quiere decir que no se va a infectar, ¿sí? Pero sí que hay una relación directa entre que el sistema inmune se puede defender mejor de enfermedades infecciosas con un buen sueño. Y así sigue la lista. Lo mismo pasa con la memoria y el aprendizaje. El sueño sirve para consolidar las memorias. Si vos no dormís bien, al día siguiente no te vas a acordar bien de las cosas que pasaron los días anteriores. Y todo esto le puedes poner un número. Todo esto tiene un costo, ¿sí? Hay un costo asociado a dormir mal, un costo individual, por supuesto, pero también un costo social, que le pones un número y está entre el 1 y el 3% del PBI, ese número. O sea, un fangote de plata, muchísimo dinero. Acabamos de terminar un estudio con economistas que está en revisión ahora para ver si se publica, que nos da que en Argentina los problemas del sueño cuestan aproximadamente un 1,3% del PBI. Es mucho dinero eso. ¿Por qué lo calculas eso? Porque la gente falta más al trabajo, se enferma más, llega tarde, no está tan productiva, tiene más accidentes, y eso implica un montón de dinero que se podría ahorrar. Ni que hablar en el sistema de salud. Cuando uno está internado en un hospital, y nunca es del todo de día ni de noche, sobre todo si estás en terapia intensiva. Bueno, simplemente apagando la luz a la noche y que haya menos ruido, la gente se cura antes. Le das de alta más rápido. Y eso, además de que es muy bueno para la persona, es un ahorro enorme para el sistema hospitalario. Con lo cual, nada, y hay muchísimos argumentos en favor de hablar y de respetar al sueño, y no solamente como un lujo, como algo de, bueno, los que pueden duermen, sino como una necesidad. Espectacular. Excelente, excelente, Diego. Bueno, creo que, no, la verdad que nos encanta escucharte, nos encanta, la verdad que, Diego, y para no robarte mucho más tiempo, y la verdad que muy agradecidos de tenerte acá, el tiempo que te tomaste para atendernos. Digo, pensaba recién mientras te escuchaba, eh, ¿qué mensaje le dejarías a aquella persona, aquel, sí, científico este, que quiera que esté, o que quiera, que sí, aquel divulgador científico que quiera generar un impacto positivo en la sociedad? ¿Cómo puede lograrlo como hiciste vos? ¿Cómo puede llegarle a la gente como hiciste vos o como haces vos? De nuevo, creo que tenemos que corrernos de la coyuntura. La coyuntura es extremadamente difícil, también para el mundo de la comunicación. No hay trabajo para gente que haga periodismo científico, divulgación científica, un poco por prejuicio, un poco porque los medios consideran que no hay tanto interés y sabemos objetivamente que no es así,
que hay mucho interés por las noticias e historias de ciencia, y un poco también por la coyuntura político-económica que estamos viviendo, que le pega a todos y a gente de ciencia y de comunicación también. Si podemos correr eso, la verdad que es maravilloso. El mundo de contar la ciencia es maravilloso, sobre todo si lo logras hacer en un formato adecuado que sea riguroso, o sea, tenga rigor científico, si no está mal, si está diciendo las cosas a medias o en grises o lo de fuera, o sea, el rigor es lo primero que uno tiene que asegurar cuando cuenta la ciencia. Pero una vez que el rigor científico esté asegurado, todo vale, ¿sí? Y todo recurso que uno puede utilizar, este, todo recurso uno puede utilizar para contar la ciencia es bienvenido. Y ahí puedes utilizar el humor, la ficción, recursos de animación, recursos teatrales, musicales, etcétera, y todo es bienvenido para contar historias, para contar noticias. En general hay un formato más específico. Y si uno hace esto, si uno lo hace de esa manera, o sea, manteniendo el rigor científico, pero agregándole todo ese mundo que te amplía muchísimo los horizontes, es infalible, es realmente infalible. Y el otro recurso que a mí me ha funcionado muchísimo es lo que yo he llamar la ciencia de contrabando. O sea, meter la ciencia donde la gente no se la espera. Vos estás, no sé, este, locutando o narrando un partido de fútbol y contás un poco la ciencia detrás de un córner, ¿sí? O la pelota no dobla, o lo que fuera. O estás hablando de música y contás un poco la ciencia que hay detrás de la música, o de cocina, o lo que fuera. Eso no falla porque si vos vas de golpe con el tema científico, para alguna gente eso genera ciertos anticuerpos. Dice, no, no, para eso no es para mí. En cambio, si vos hablas de cocina, de música, de deportes, obviamente, sí, eso me interesa. Y hay ciencia ahí atrás. Entonces, así es, ciencia de contrabando es una gran excusa para contar lo que te pasa cotidianamente y decir qué ciencia hay detrás. Son cosas que a mí me han funcionado, no son los únicos recursos, hay muchas otras formas de hacerlo, pero a mí me divierte hacerlo y realmente funciona con distintos grupos etarios que de pronto, sin darse cuenta, están inmersos en una historia científica. Y todos somos felices así. Excelente. Diego, tengo un montón de preguntas, pero no, como dijo Nico, queremos respetar mucho tu tiempo y con eso también demostrar nuestro agradecimiento. Voy a resumir las que tengo en 3, quizás Dale. demasiado, así que dependerá de vos lo largo. Pero la primera tiene que ver con esta relación, y no son fáciles, justo las dejé para el final, creo yo, de responder en términos temporalmente cortos. Uno está esta idea de que hemos llegado, o la ciencia, la biología humana ha llegado al proceso, a entender el proceso de la vida y sobre todo el proceso de crecimiento y envejecimiento. Y está demostrado que cada vez que la ciencia humana entiende un proceso, normalmente tiende a modificarlo, propendiendo a tener beneficios de ello. Entonces se me ocurre, o mejor dicho, en el mundo científico se está pensando en que no estamos demasiado lejos de la inmortalidad. ¿Cómo crees que se lleva eso con el tema de la cronobiología, digamos, ¿no? Que vamos a tener un cuerpo que parece poder vivir más tiempo del que está programado biológica, genéticamente, no sé cuál sería la palabra correcta, ¿sí? Con precisamente eso, con el resultado evolutivo de lo que hoy somos. Sí, es muy cierto que la esperanza de vida ha aumentado muchísimo en los últimos 100, 200, 300 años. En el Imperio Romano la gente pensaba que iba a vivir menos de 30 años. ¿Sí? Y hoy la esperanza de vida está entre 75 y en algunos países hasta 80 años. O sea, una persona que nace hoy puede vivir, se le puede caer un piano encima, por supuesto, o puede infectarse o lo de fuera, pero puede vivir 80 años en promedio, lo cual es un montón. Y eso está aumentando. Seguramente alcanza un límite. ¿Sí? Seguramente alcanza un límite teórico, que en este momento se establece en 100 y algo, por ahí es más menos, lo de fuera, pero de ahí a llegar a la inmortalidad hay un larguísimo trecho que mucha gente no cree que sea adecuado. Estos transhumanistas, que así se autollaman, consideran a la vejez como una enfermedad. Entonces, es curar la vejez. Hay que ver, evolutivamente, la vejez y la muerte son fundamentales. Sin muerte no hay evolución, ¿sí? Porque sin muerte no hay posibilidad de probar nuevas cosas en la naturaleza, ¿no? De probar nuevas mutaciones, nuevas ventajas adaptativas, cosas que por ahí aparecen escondidas. Si todos son inmortales, o viven muchísimo y la cosa se complica un poco más. Me parece que el gran desafío, más que la longevidad, es el bienestar.
¿sí? El desafío que realmente tenemos que tener es el bienestar de la gente, porque si no, más que vivir es durar, ¿no? Como decía el tango de Ladia Blasquez, ¿sí? Hay que honrar la vida más que durar la vida. Ese es el gran desafío de la ciencia, que ser más igualitarios, o sea, que esto de extender la esperanza de vida sea para todo el mundo y no para una pequeña élite, y que ese extender la esperanza de vida venga acompañado con bienestar y calidad de vida. Estamos lejísimos, lejísimos de eso. ¿Estamos muy bien? Sí, claro. Ha habido revoluciones en el agua potable, en el alimento, en los antibióticos, que son los causantes de esta mayor esperanza de vida. Ahora que logramos un poco eso, hay que expandirlo a todo el mundo y además ir por calidad. Ese es el desafío. Me parece, no es ser inmortales, sino tener buenas vidas. Voy a la segunda que tengo, Diego. La segunda tiene que ver con algo que particularmente con Nicolás hablamos mucho, que sinceramente quizás porque somos contemporáneos a cuando sucede, y un poco relacionado con un libro que se llama Generación Dopamina, que seguramente... Lo vi en librerías, sí. Sí, es de Anna Lemke, acerca de esta cuestión de las nuevas generaciones como adictos a la dopamina a un nivel que nosotros recién somos iniciáticos en esa cuestión, pero que aparentemente va a tener consecuencias muchísimo más profundas en general. Quiero decir, si yo lo calificaría de pesimista el libro, pero porque es la sensación que me causó a mí. Probablemente si le preguntaran a la autora no diría eso. ¿Cómo vos ves desde tu especialidad, digamos, esta cuestión de la búsqueda permanente de respuesta placentera, ¿no? Esto de la generación de dopamina, como efecto a largo plazo en el ser humano? A ver, eso es parte de ser humanos, claramente. Nuestro cerebro es un buscador de recompensas y buscador de placer, y eso, entre otras cosas, se relaciona con circuitos de dopamina en el cerebro. La gran diferencia me parece que más que cualitativa, o sea, no dejamos de ser humanos, no cambiamos nuestra humanidad, es cuantitativa. Es la velocidad de los procesos, el manejo de mucha más información, el bombardeo permanente de información y esta búsqueda cuantitativamente más rápida y más masiva de esa búsqueda de recompensa y de placer. No es, insisto, no es cualitativo, no es que cambiamos como humanos, pero eso tiene consecuencias, ¿sí? Tiene un lado B, un lado oscuro, que es el aumento de la ansiedad y del estrés, porque si uno está más permanentemente buscando recompensas y placer, y en algunos casos no los encuentra, aparece la frustración. Y la frustración involucra a otros circuitos cerebrales que son los que encienden estrés y ansiedad. Es decir, la ansiedad no es solamente estar ansioso y estar nervioso, tiene un correlato físico. ¿Sí? Si uno aumenta las hormonas del estrés de manera permanente y el cuerpo se resiente, con lo cual el riesgo es ese, el riesgo de estar permanentemente buscando el beneficio, la recompensa, el placer, tiene como consecuencia de que, lógicamente, vas a tener muchas más frustraciones que antes, ¿sí? En términos absolutos. Con lo cual vas a estar más frustrado, más ansioso, más estresado, y eso tiene un costado que no es bueno. Y eso está clarísimo, está sucediendo en nosotros, en los más jóvenes ni que hablar, y de nuevo, merece algún tipo de concientización porque la gente por ahí no se da cuenta de estas cuestiones que tienden a ser inconscientes. Sí, sí. Sobre todo que si es cierto o no que hay cierta decisión en general de algunas élites, a pesar de que uno no quiere caer en ese tipo de cuestiones, pero digo, conspiranoico, pero aparentemente es un gran negocio, entonces obviamente Claro que sí, se sí, mueve. sí, claro. Última pregunta de mi parte, Diego, y como Claro. hice una para relajarte, intento que esta lo sea también, aunque a veces le genere a uno más presiones. Pero si te encontraras, Diego, con el Diego Golombek de 11, 12 años, ¿sí? ¿Qué crees que te reclamaría? Mm. ¿Qué le avisaría yo o qué me reclamaría a mí? Y bueno, ahora me tentaste para tener las dos. La que vos ¿Qué me prefieras. parecido? Para un poco, Para un claramente. poco. Sí, para un poco, sí, sí, sí. A mí me gusta, me apasiono mucho muchas cosas y entonces, bueno, dejo algunas más en el camino. Me parece que es eso, es concentrarte más en menos cosas y vas a estar más tranquilo. No sé si más feliz, pero seguro de más tranquilo. Me parece que es eso un poco. No me arrepiento de nada de lo hecho, pero sí que
por una cuestión de personalidad. Me gustó abarcar muchas cosas, con lo cual necesariamente fui menos profundo en muchas de esas cosas. Por ahí fui un poco más profundo en la ciencia, pero en otras cosas que me metí, y fue un poco para tocar y ver de qué se trata. Entonces, creo que el de 11 y 12 años me diría para un poco, disfrutar un poco más, sí, como se dice en inglés, para y olé las rosas, no stop and smell the roses. Sí. Bueno, y siendo sagaces, nos imaginamos los consejos que vos le darías al chico de 11 años. Divertite, divertite, no pares, le diría, no pares. Sí. Diego, te agradecemos, te admiramos. Muchísimas gracias por sumarte hoy a esta charla y bueno, seguimos en contacto. Perdón, Nico, Diego, antes de que te vayas, y de nuevo agradeciendo la generosidad que fue absoluta, solamente quizás quieras anticiparnos o contarnos, porque para quien también nos escucha va a decir, bueno, le hicieron hablar más o menos de lo mismo, o quizás no, pero digo, para darte a vos también la oportunidad, también como un gesto de agradecimiento, muy, de verdad, nos gustaría invitarte a ese asado. Ya tenemos uno con Frascara comprometido, así que ¿por qué no tener otro con vos? Pero digo, eh, ¿en qué es lo que viene? ¿En qué estás trabajando? Digo, un poco haciendo publicidad de esto que tanto te gusta Sí, y en claro. ese sentido, ¿no? Decirle, che, estoy haciendo esto, voy a hacer esto. Creo que es una buena oportunidad. Bueno, estoy muy abocado a lo académico, tanto dando clases como en el laboratorio interdisciplinario del tiempo, el LITERA, de la Universidad de San Andrés, y estamos con proyectos hermosos realmente de sueño y ritmos en humanos, pero no dejo el resto del mundo. Este año estreno una ópera en Yale, en Estados Unidos, en Connecticut, sobre Darwin, una ópera sobre Darwin en Patagonia, y es un formato que me encanta, utilizar el teatro y ahora por primera vez la ópera para contar ciencia me fascina. Y después varias otras locuras que vienen dando vueltas de exhibiciones, de cosas de tele o de libros que se vienen para allá adelante. Así que, por suerte, hay mucho camino por delante. Genial, felicitaciones por eso. Un abrazo enorme, Diego. Gracias, Muchísimas Diego. gracias, Nico. Pablo, un placer hablar con ustedes. Gracias. Un Igualmente. abrazo grande. Chao, chao. ¿Y locura qué te pareció? Ah, un crack. Ah, un genio, ¿no? Un crack.